Ponernos de pie, hermanos, y vamos nuevamente al libro del profeta Zacarías. Vamos a darle lectura al capítulo 7. Así dice la palabra de Dios. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Sarecer con Regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negueb y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda o al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal de su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos esta mañana, hermanos, con nuestro estudio del libro del profeta Zacarías, el cual tiene por propósito alentar al pueblo de Dios a continuar con la labor que el Señor les había enviado. ¿Cuál es esta labor que el Señor les ha enviado? Pues es reconstruir el templo. Después de haber regresado del exilio por mano de Ciro, ahora ellos tenían una labor importante. No obstante, han pasado varios años y el pueblo no ha hecho la labor a la cual les habían enviado. Así que el Señor levanta dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y es el profeta Zacarías el cual el Señor utiliza para animar al pueblo de Dios a perseverar en lo que el Señor les ha mandado hacer, seguir estableciendo su reino aquí en la tierra. Esta mañana hemos leído el capítulo 7, pero el capítulo 7 y el capítulo 8, hermanos, componen una sola unidad de pensamiento. Es muy posible que todo lo que encontramos en este capítulo, como lo vamos a ver en alguna ocasión siguiente, si el Señor así permite, es reafirmar una idea. De hecho, está escrito de manera que las ideas van a ser repetidas en una forma inversa, y era un uso común de la gramática en el hebreo para poder enfatizar una verdad. Y parece ser que tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, por su estructura, están enfatizando un punto muy importante. Ahora, lo que ahora con claridad estamos escuchando ha sido dado por visiones. El Señor ha dado visiones a Zacarías, pero es verdad, esas visiones tienen cierta complejidad, esas visiones tienen algo de dificultad. Esas visiones podían haber dejado el pensamiento de los creyentes con un poco de dudas acerca de la claridad del mensaje. Pero a partir del capítulo pasado, el Señor ya no está hablando por medio de visiones a Zacarías.
El Señor está hablando con claridad y está dándole profecía clara para hablar al pueblo de Dios. Y muchas de estas profecías van a tocar temas que precisamente hemos explicado en las visiones y que hemos tenido que tomar de estos textos en donde el Señor habló con mucha claridad con respecto de los eventos que se veían en las visiones nocturnas. Este texto del capítulo 7 lo he dividido en 3 puntos para poderlo estudiar, hermanos. Esta división es con la intención de que podamos facilitar el estudio de un capítulo que es un poquito largo. Del versículo 1 a 3 nosotros vamos a darnos cuenta que el pueblo consulta a Dios. Luego del versículo 4 al 7 vamos a ver la respuesta del Señor y vamos a ver cómo el capítulo cierra con una fuerte exhortación de Dios para su pueblo. Así que vamos a encontrar cómo se acercan a consultar a Dios, cómo el Señor responde a esta consulta. Pero vamos a ver, hermanos, en la parte donde quiero que nos enfoquemos esta tarde, es cómo todo esto lleva a una exhortación solemne a su pueblo. Dice en nuestro texto desde el versículo 1, capítulo 7, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Y esta palabra que viene, hermanos, viene como resultado de lo que nos explican los versículos siguientes. Pero si nos damos cuenta, el autor del libro está tratando de fijar un punto en la historia en donde esta palabra le es dada a Zacarías. Ahora, ¿qué vemos en esto? Número 1, que es una profecía diferente a lo que hemos venido viendo en el capítulo 6. Es decir, el autor está puntualizando esta profecía con respecto o diferente a lo que ya le ha dicho en el capítulo 6. Hay un evento en el que se está puntualizando en el tiempo para hacer ver que es un tiempo diferente y por lo tanto es otro mensaje. Y nos dice que es en el año cuarto del rey Darío cuando vino la palabra de Jehová a Zacarías. Nosotros sabemos, por lo que les acabo de explicar, hermanos, que Darío comienza a reinar alrededor del año 518. Y como les decía, han pasado casi 20 años sin que el pueblo haga lo que el Señor les había dicho y levantó profetas como Ageo y Zacarías. Y nos dice que precisamente en el año cuarto de Darío, la palabra del Señor viene sobre Ezequías y le da respuesta por la consulta que el pueblo está haciendo. Nosotros sabemos que más o menos esto está ocurriendo aproximadamente en el año 520. La reconstrucción termina en el año 515 y esto es difícil para nosotros porque antes de Cristo los años nosotros los leemos no en ascensión sino en descenso, gracias hermana, en descenso. Es decir, que conforme más nos acercamos al tiempo en donde fue separado el calendario por el tiempo antes y después de Cristo, más cercano es a nuestra época. Es decir, Darío empieza su reinado en el 522. Y los exiliados reinician la construcción en el año 520 y la terminan en el 515. Así que es muy probable que esta palabra está viniendo en un punto intermedio de esto. Ahora, esto quizás no tenga tanta relevancia ahorita para ustedes, pero tiene relevancia para la aplicación de la profecía que les está dando. Tiene relevancia porque lo que les está queriendo decir es que están casi por terminar ya la obra y sin embargo viene un mensaje importante para el pueblo de Dios. Así que no es necesario que se graben si fue en el 518, etcétera. Eso no es indispensable esta mañana. El autor está puntualizando esto con la intención de que nosotros veamos que es otro mensaje y la cercanía que tiene al punto culminante en donde el templo está por ser construido. Y lo que es muy particular
es que nos dice que hay una comisión de hombres que vienen de Betel. Yo no sé si se percataron en el versículo 2, que dice que vienen dos hombres que menciona sus nombres y hombres. O sea que viene una comisión. Y es muy probable que estos dos hombres que están citados ahí sean hombres preeminentes, es decir, sean hombres de renombres en la cultura, en el momento particular. Porque el autor incluso los cita por su nombre, es decir, dos hombres importantes vienen de Betel, Sarecer y Regen Melech, y vienen con muchos otros hombres. Y viene esta comitiva y vienen a implorar el favor del Señor. Y dice que ellos vinieron de Betel con un propósito, hablarle a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas para preguntar acerca de una cuestión. Es decir, el pueblo después del exilio que ha regresado tiene una situación muy particular. Y parece ser que esta comitiva se forma porque se están cuestionando una situación que en primera instancia parece lícita. Y mandan a estos hombres de preeminencia con muchos otros hombres y dicen, vayan y invoquen el nombre del Señor para hallar respuesta de esto. Vayan y vean qué es lo que está pasando. Y que el Señor nos responda al respecto de esta duda que nosotros tenemos. Y hermanos, todo eso parece normal. No vemos ninguna situación ahí extraña. De hecho, las preguntas parecen también lícitas. Sus dudas es si ellos deberían de seguirse afligiendo en un mes, en un periodo en particular en donde ellos lo han venido haciendo. Ellos dicen, lloraremos en el mes quinto. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Es decir, ¿seguiremos afligiendo nuestros corazones con ayuno? ¿Seguiremos afligiendo nuestros corazones con lamento como lo hemos hecho desde hace ya algunos años? Y más adelante nos dice que 70 años ha hecho esto el pueblo. Y hermanos, tenemos que pensar, primeramente, ¿por qué hacía esto el pueblo de Dios desde hace 70 años? ¿Por qué desde hace algunos años el pueblo viene haciendo esto? ¿Por qué en el quinto mes el pueblo de Dios se afligía? Y si nosotros vamos al segundo libro de Reyes, no hemos llegado ahí en nuestras meditaciones diarias, pero estamos pronto, en algunos días del Señor, a llegar a este punto. El capítulo 25, verso 8, nos deja saber qué pasó en el quinto mes para la historia de Israel. Es un punto que, como nosotros diríamos en nuestro día a día, es un parteaguas para ellos. Es un punto muy determinante para la historia del Reino del Sur. Es el quinto mes, según capítulo 25, verso 8, en donde el pueblo es llevado cautivo por Babilonia. Es este mes particular en donde la historia del pueblo de Dios va a ser significativamente marcada por lo que está pasándoles. Y solamente para poder transmitir lo que está viviendo aquí el pueblo de Israel, un hermano hacía una mención, quizás ahorita no venía a mi mente un evento tan trascendente, pero por ejemplo para la nación de los Estados Unidos, septiembre 11 ya no es lo mismo. Septiembre 11 nunca fue lo mismo porque fue el día en que las Torres Gemelas fueron atacadas y cayeron y cientos de personas han quedado enterradas y muertas. Quizás también como escuchamos tristemente esta semana en República Dominicana, va a quedar enmarcada la vida de los hermanos por todas estas personas que murieron en este lugar que era como un club nocturno que cayó el techo y murieron muchos hombres. Son circunstancias que marcan a una nación y en particular al pueblo de Dios lo marcaron porque ya había sido llevado cautivo
por los asirios, el pueblo del norte, y ahora por su pecado, el pueblo del sur, por no haberse arrepentido, como veremos en nuestras meditaciones, es llevado cautivo. Pero Jeremías también nos da un poco más de detalles. El momento en el que el pueblo es llevado cautivo por los de Babilonia, la ciudad queda destruida y el templo es puesto en llamas. Y lo que para el pueblo de Dios era algo digno de orgullo, era algo con lo cual ellos podían decir, Dios está en medio de nosotros, miren este templo, miren su esplendor. Sus ojos habían mirado cómo había sido destruido, tal como el Señor había dicho, si no se arrepentían. Así que en el mes quinto, ellos sufren esta aflicción y está grabada en sus mentes, pues es el día en que el juicio del Señor y su disciplina sobre su pueblo ha venido, y entonces ellos recordaban este mes con aflicción, ya que fueron ellos llevados cautivos y también el templo había sido destruido junto con la ciudad de Jerusalén. Eso lo pueden leer en Jeremías también capítulo 3. Y ellos preguntan, ¿deberíamos de seguirnos afligiendo y deberíamos de seguir ayunando o absteniéndonos de alimentos como lo hemos hecho ya todos estos años? A la luz de la reconstrucción de este templo y de que está pronto a ser terminado. Por eso les decía, no se memoricen los años si fue el 518, 520. El templo está a punto de ser terminado. Es decir, el pueblo, incluyendo a los de Bet-El, es muy probable que están viendo que ya no solo hay cimientos, como cuando empezó la reconstrucción con los primeros exiliados que habían regresado por mandato de Ciro, sino que ahora que ya han comenzado, desde que Ageo y Zacarías han estado hablándole al pueblo, ahora ya ven algo mucho más estructurado. Ahora ya alcanzan a percibir que el pueblo, que el templo ya ha sido levantado, ya no nada más hay cimientos, ya hay una estructura más formada, está a 2 años de ser concluido, ya lleva 4 años de reconstrucción el templo, y ellos se cuestionan, ¿deberíamos de seguir afligiéndonos? Y vamos a ver 2 respuestas, hermanos. Este día nos vamos a enfocar en una, porque la respuesta más clara está en Zacarías capítulo 8, verso 18 al 19. La respuesta más clara es no. Debería de haber gozo en sus corazones. Pero antes de llegar a esa respuesta, el Señor manda una profecía de exhortación muy importante para el pueblo de Dios, que es lo que esta mañana analizaremos. Y el pueblo consulta al Señor. Y hermanos, esto nos deja un aprendizaje a nosotros. Como lo vamos a ver esta mañana en nuestra aplicación. Pero nosotros como pueblo de Dios constantemente deberíamos examinar nuestras motivaciones y cuestionarnos por qué llevamos a cabo esta práctica o aquella. ¿Por qué nosotros hacemos esto o aquello? En cuestión de la adoración, nuestras prácticas religiosas, hermanos. Constantemente debería de hacer algo que nosotros también deberíamos de hacer, porque hoy se van a dar cuenta cuán importante es para el pueblo de Dios hacer esta meditación y examinar nuestros corazones, hermanos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bueno, encontramos del versículo 4 en adelante la respuesta. Dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, y no voy a dar la respuesta, hermanos, quiero saltarme un poquito al versículo 6. O casi a la última parte del versículo 5. Cuando ayunabas y lloraste en el quinto y en el
clara, sencilla y objetiva. Pero aquí el Señor los lleva a reflexionar en algo sumamente importante. Ustedes me preguntan si deberían de seguirse afligiendo y absteniéndose. Y el Señor les contesta, bien, consideren esto. Cuando ustedes se abstuvieron o ayunaron, ¿lo hacían para mí? Y cuando ustedes comían y bebían, ¿no lo hacían para ustedes mismos? Así que esta es la manera en la que el Señor los lleva a considerar qué es lo que está pasando. De hecho, es en este texto, un poquito antes de estas preguntas, donde nos damos cuenta que ellos llevan 70 años llevando a cabo esta forma religiosa de aflicción. Cuando ayunaste y lloraste en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ustedes ven que el templo está por ser concluido y entonces ahora me mandan una comitiva para consultarme a mí si deberían de seguir afligiéndose, si deberían de seguir ayunando, si deberían de seguir teniendo estas prácticas que por 70 años ustedes han tenido a hacer, porque consideran que el templo ya va a ser otra vez construido, porque ustedes se acuerdan de que el templo había sido destruido y la ciudad que amaban y todo lo que ustedes tenían habían sido destruido por causa de su pecado. Y llevan 70 años teniendo esta práctica de lamentación y de humillación pública, haciéndoles ver cómo les duele lo que han vivido ustedes por el cautiverio, por causa de su pecado. Pero cuando lo hacían para mí, dice el Señor. Cuando ustedes tenían esta práctica, lo hacían verdaderamente para mí. Porque cuando ustedes comían y bebían, lo hacían para ustedes mismos. ¿Acaso sus ayunos eran para mí? Porque cuando comen y beben, comen para ustedes mismos. Y hermanos, aquí empezamos a ver la respuesta del Señor, cómo empieza a subir de nivel. Los lleva a reflexionar, hermanos, al corazón. Y después de esto les dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitadas? ¿Cómo? Ahí el pueblo tendría que reaccionar. Porque el pueblo, hermanos, manda esta comitiva, mira cuán espirituales somos. Vamos a mandar a estos hombres importantes que vayan con el sacerdote y que vayan con los profetas. Debemos de seguirnos afligiéndonos. Y el Señor les dice, esto que ustedes hacen no es nuevo. De hecho, ustedes lo hacen porque vieron a su ciudad destruida y el templo que yo edifiqué destruido. Pero quiero decirles algo, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, estas palabras que estoy por decirles son las mismas. Cuando ustedes tenían comodidad, yo tuve que decirles el mismo mensaje. Porque ustedes hacen estas aflicciones externas y ahora dicen, ya queremos detenerlas, pero este mismo mensaje tuve que darles cuando esta nación no estaba afligida, cuando esta nación, Jerusalén, estaba habitada y tranquila, y estaba tan tranquila que hasta el Negev y la Cefela, que son las ciudades que se encuentran alrededor, estaban también llenas y habitadas por ustedes. Es decir, ustedes eran tan prósperos. Pero también tuve que exhortarlos de esta manera. Y aquí vemos, hermanos, algo que nosotros veíamos en el capítulo 1. Él les vuelve a recordar los antiguos o los pasados. Él dice que esto es la palabra que le dio a los profetas primeros. Y les recuerda que son las mismas palabras que está por darles a ellos y que son las mismas palabras que les dio a su pueblo. Ahora solo piensen un poco esto, hermanos. Ustedes vienen a cuestionarme por esta práctica religiosa, pero yo les tuve que decir lo mismo cuando hacían este mismo de cosas
este mismo tipo de cosas y no estaban afligidos, entre comillas, según ustedes. Y quiero que vayamos a algunos textos, hermanos, para que veamos qué es lo que el Señor había hablado por medio de los profetas y cómo lo que está por decirle tiene tanto peso para el pueblo de Dios. Por ejemplo, acompáñenme a Isaías capítulo 1. Hoy estuvimos leyendo un poco de Isaías o citando Isaías en nuestra meditación, porque Isaías es un profeta que está hablando en los tiempos de el cautiverio del reino del norte. Y dice Isaías capítulo 1, verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hermanos, el profeta Isaías está siendo utilizado para hablar al reino del sur acerca de su pecado. Y le está diciendo de una forma muy severa, su comportamiento es muy deplorable y ustedes vienen con sus sacrificios. Sacrificios que yo no necesito. Hay un profeta que es contemporáneo y que habla cosas muy similares. Acompáñenme a Miqueas. Miqueas está adelantito de Jonás. Pero Miqueas es un profeta que habló muy parecido en los tiempos en donde el reino del norte ha sido ya llevado cautivo por los asirios. El Señor está mandando profetas al pueblo del sur, como lo hizo en su tiempo al pueblo del norte, llamándoles a arrepentirse por sus idolatrías. Pero como hemos visto en las meditaciones, el pueblo del sur se está corrompiendo cada vez más, e incluso en esta época nosotros sabemos por lo que nos decía Vic, que profeta Isaías incluso habla en contra de del Jeroboam de Judá, este rey que hizo mucho daño a Acaz. E Isaías está hablando y el Señor levantó otro profeta más, y vean lo que dice en el capítulo 6 de Miqueas. Voy a leer un poquito desde el versículo 1 para dar contexto, hermanos. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Guarden esa frase. Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y de ti solamente, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hermanos, yo espero que ustedes puedan empezar a ver la reprensión que el Señor había hecho a los antiguos por los primeros profetas. ¿Cuál es la adoración que le complace al Señor? Hermanos, el sistema de sacrificios, ¿lo había mandado el Señor? Claro que sí. El ayuno, ¿lo había mandado el Señor? Sí, el Señor lo había mandado. Afligir el corazón, ¿lo había mandado? Sí, el Señor había dicho que eso era bueno.
Pero hay un pequeño problema que no han entendido el pueblo de Israel. Y Daniel, hermanos, que está hablando ya como un profeta al pueblo de Dios en el exilio, nos deja con mucha claridad saber qué es lo que no está entendiendo el pueblo de Dios. Acompáñenme a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ya el pueblo de Dios, tanto el pueblo del norte como el pueblo del sur, ya han sido llevados al exilio. Ya los asirios han conquistado el pueblo del sur, del norte, perdón. Las 10 tribus han sido todas esparcidas. El Señor ha guardado un remanente. El pueblo del norte, perdón, el pueblo del sur, Judá, Jerusalén, ya ha sido llevado cautivo por los de Babilonia. Y Daniel dice en el capítulo 9, verso 6, esta es la oración de confesión de Daniel, dice en el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Según Daniel, ellos no han escuchado a sus siervos los profetas que en su nombre hablaron. ¿Y qué es el mensaje que hablaron? Que el problema del pueblo de Dios es que habían roto su pacto. Hermanos, el pacto que Dios estableció con su pueblo tenía una primicia, y esa primicia ¿cuál era? Obediencia. Y Daniel está reconociendo que no habían reconocido, que no habían escuchado a los profetas como Isaías, como Miqueas, como a Elías, como a Eliseo, como a Jonás, que no habían escuchado a los profetas que constantemente fueron llamados a decirle al pueblo de Dios, indiferentemente si era el pueblo del norte o del sur, arrepiéntanse de sus pecados porque han quebrantado el pacto que Dios hizo con nosotros. Y dice Daniel, pero ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros padres atendieron a todo esto, ni el pueblo de toda la tierra lo atendimos. Pero mientras ellos se rebelaban contra el pacto de Dios, ellos permanecían ofreciendo sacrificios y haciendo sus actos religiosos. Mientras ellos permanecían en desobediencia, ellos seguían trayendo muchos holocaustos y ellos seguían haciendo todas sus obras religiosas, tal como en este momento el pueblo de Dios había permanecido llevando humillación pública y abstinencia de alimentos o ayuno. Y el Señor los lleva a reflexionar. Tú vienes a decirme esto y no has entendido que yo envié a los profetas una y otra vez porque la adoración que al Señor le complace es hacer justicia y amar misericordia, guardar el pacto de Dios. Pero ustedes no entienden que sus actos religiosos, sus ceremonias religiosas, no pudieron guardarlos porque ahora ¿dónde están? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Recordarán Israel? ¿Sí recuerdan que vienen del exilio? ¿Sí recuerdan que ustedes vienen de ser exiliados? Y que hasta el día de hoy Darío sigue enseñoreándose de ustedes. Entienden que sus padres, no obstante de estos actos religiosos que ustedes
se jactan de hacer públicamente no tienen nada que ver con mi pacto, puesto que hasta el día de hoy llevan las consecuencias del romper el pacto. Pero hermanos, claro, estos hombres de pompa, con esta comitiva, dicen, pero ya está el templo por ser construido. Pero el templo ya está por ser terminado. Ya debemos de estarnos afligiendo en estas cosas. Y viene la exhortación del Señor después de llevarlos a meditar en los antiguos, hermanos. Dice del verso 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Yo no sé si esto le suena mucho a lo que dijo por medio de Malaquías, hermanos. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Él les está explicando cómo el Señor había hablado con los antiguos. Y cómo es que han terminado en esta situación. El Señor les había dicho, juzguen conforme a la verdad. Es decir, guarden el pacto. Guarden mis mandamientos. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Claro, pero llevamos muchos sacrificios. Hacemos muchos holocaustos. Nosotros nos gusta demudar nuestro rostro públicamente. Nos gusta que nos vean afligidos. Llevamos 70 años, Señor, limitándonos de estos alimentos. Haciendo distinción entre un animal y otro animal. Y el Señor les dice, pero ellos no quisieron escuchar. Volvieron su espalda. Taparon sus oídos y su corazón fue como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu. Hermanos, esta respuesta del Señor es bastante fuerte. Dice, porque su espíritu habló por medio de los profetas primeros y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ustedes que vienen a consultarme, si ya deberían de dejar de hacer esas humillaciones públicas, quiero recordarles algo. Yo hablé a sus padres por los primeros profetas y les exhorté una y otra vez a que guardaran el pacto, a que recordaran la ley. Y uno va a esos profetas y ve que por medio de esos profetas constantemente al pueblo de Dios le está diciendo, arrepiéntanse, esta no es la adoración que al Señor le agrada. ¿Cómo puedes venir y rendir adoración a tu Dios y luego ir a los lugares altos a postrarte? ¿Cómo pueden venir a adorar a Jehová Dios Santísimo, Jehová Dios de los ejércitos y luego llevar a tus hijos y sacrificarlos a Moloc? ¿Cómo puedes decir que tú adoras a Jehová, Dios de los cielos, que es santísimo, y estás afligiendo a la viuda, al huérfano y al necesitado? De hecho, te estás enseñoreando de tu propio pueblo y los tienes como esclavos. Y los profetas iban y les decían, esto no le agrada a Dios, arrepiéntanse, consideren a Dios santo. Guarden la ley, regresen al pacto, arrepiéntanse de sus pecados, porque el Señor se complace en la justicia y en la misericordia. Pero no quisieron escuchar. Me dieron la espalda. Su corazón se hizo como diamante. No atendieron al Espíritu que habló por medio de los profetas. Constantemente el Señor mandó hablar por su Espíritu a través de los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios?
endurecía su corazón. Y hermanos, dice en el verso 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, porque convirtieron en desierto la tierra deseable. Yo los exhorté una y otra vez y ellos endurecieron su corazón. Y así como ellos no quisieron escucharme, pero se jactaban de sus grandes obras religiosas, así cuando ellos vinieron, yo tampoco los escuché y los esparcí. Y ahora ustedes están viviendo el resultado de ello. Ahora ustedes han sido regresados del exilio que yo profeticé, que yo les hablé por medio del Espíritu a través de los profetas. Esta es parte de la respuesta que el Señor le da a estos hombres. Hermanos, es increíble cómo a primera instancia su pregunta suena muy piadosa. Deberíamos de seguirnos afligiendo porque desde el mes quinto, aquel mes que recordamos con tanto dolor, nuestra ciudad fue destruida, nuestro templo fue puesto en llamas, como dice Jeremías, y desde entonces 70 años nos hemos afligido. Hermanos, ellos han olvidado algo. Ustedes recordarán la profecía del rollo. ¿Recuerdan aquel rollo enorme que es puesto en el cielo para que todo el mundo lo vea? El Señor les recuerda el juicio y les recuerda la ley y les habla claramente de pecados que ellos siguen cometiendo. Y que a través del profeta Ageo, Malaquías y Zacarías, y que a través de Esdras y Nehemías nosotros nos damos cuenta que la hipocresía seguía en medio de ellos. Y el Señor los lleva a reflexionar. Vienen a consultarme por estas cosas que ustedes hacen para ustedes mismos. Y ustedes han olvidado que yo sé que incluso ustedes se enseñorean de sus propios hermanos, como dice Nehemías. Y que ustedes tienen a sus propios hermanos como esclavos. Y que ustedes se han mezclado con los pueblos paganos y ahora se están rindiendo a sus ídolos. Ustedes han olvidado que yo sé que ustedes ni siquiera han querido dar el dinero para la edificación del templo y para que el sistema sumo sacerdotal y de los levitas sea mantenido. Claro, pero se jactan tanto en su humillación pública, en su abstinencia de alimentos. ¿Y ustedes creen que pueda librarlos como aquellos los libró? ¿Qué acaso creen que Dios no sabe de su hipocresía? ¿Qué acaso han olvidado las palabras de Samuel? Que el Señor se complace en la obediencia más que en los sacrificios. ¿Que no están viviendo las consecuencias de un corazón endurecido por causa del pecado, lleno de religiosidad falsa? Y vienen a preguntarme por algo que hacen para ustedes mismos. Hermanos, las preguntas retóricas, quiero retomar ese punto, que ellos hacen y la manera en que el Señor le contesta, Él da a entender claramente que esas cosas no las hacían porque les doliera lo que los profetas les habían dicho, que habían pecado contra Dios. Ellos se afligían y ayunaban porque la gran Jerusalén ha sido destruida. Porque el gran templo de Salomón ya no es más que escombros y llamas. Porque su jactancia llegó a ser nada públicamente. Porque ellos habían llegado a ser el hazmerreír de las naciones. Porque ya no obtenían nada en qué jactarse como hijos de Abraham.
Ellos no estaban afligiéndose por las consecuencias que los llevaron a ese punto. Ellos no están doliéndose porque realmente el pecado los llevó a que fueran llevados cautivos, tal como en el pacto les fue dicho, porque tan solo tenían que recordar las bendiciones y las maldiciones de guardar el pacto que Jehová había hecho con ellos, no porque ellos eran un grande pueblo, no porque ellos fueran el mejor pueblo, sino porque era insignificante y porque Dios quería mostrar su gloria a través de ellos y les había mandado que guardaran el pacto y los bendeciría, pero si no lo guardaban, serían llevados cautivos. Y Él les manda en su misericordia y en su paciencia y les habla el Espíritu Santo por medio de los profetas, diciéndoles: arrepiéntanse porque ustedes han roto el pacto de Dios. Pero ellos continúan en su religiosidad, en su obstinación, en su soberbia. Y el Señor los ha llevado cautivos y ellos no han entendido al día de hoy cuando les está hablando, diciendo: no se dan cuenta hasta dónde terminaron. O ustedes te ignoran que yo sé todas las prácticas pecaminosas que aún todos tienen. ¿No recuerdan esa visión? Dejen de robar, dejen de jurar falsamente. ¿No están jurando en el nombre de Dios en vano? ¿No están robándole a Dios? ¿No están enseñoreándose de sus hermanos? ¿Dónde está la justicia y la misericordia que el Señor les mandó a guardar? Ustedes piensan que sus propias obras los podrán librar. Ustedes piensan, pueblo de Israel, que estas obras pueden librarlos del juicio que viene sobre ustedes. Bueno, recuerden a los profetas antiguos y vean dónde quedaron las naciones. Perdón, dónde quedaron las 12 tribus. Vean dónde están. La tierra ha sido desolada. ¿Dónde está Jerusalén? Pero ustedes lo hacen para ustedes, no por el dolor de que ustedes han pecado contra el Señor, no con el dolor, porque el nombre del Señor es vituperado. Hermanos, de hecho nosotros vemos por los textos paralelos que hablan de esta historia que esa es la molestia de cuando se oyen lamentos y se oye gritos de gozo y de júbilo por la reconstrucción del templo cuando va a ser dedicado. Porque los que se lamentaban decían: es que no tiene nada que ver el esplendor de nuestro templo que construyó Salomón con este. Nuevamente, ustedes no entienden que todo esto no es por causa de un templo, sino de Jehová, que quiso tener misericordia de ustedes y que condescendió para hacer pacto con ustedes. Por eso les dice más adelante: no tienen que hacer eso. Pero mediten en sus corazones. Mediten en sus corazones. Y hermanos, yo no sé si esto los llevó inmediatamente a pensar en muchos textos del Nuevo Testamento. Porque no podemos dejar de pensar en las palabras de Santiago, hermanos. Las palabras de Pablo a Timoteo. En las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Y encontró a su pueblo endurecido, haciendo prácticas nuevamente para ellos, en lugar de guardar su pacto. Nuestras obras religiosas, fuera de un corazón genuino, hermanos, no tienen ningún valor. Nosotros no vamos a convencer al Señor por obras religiosas externas. El problema del pueblo de Israel con esta comitiva que manda, muy aparentemente religiosa, es que ellos quieren venir a consultar al Señor porque no, Señor, nosotros nos hemos afligido estos 70 años. Ustedes se han afligido porque les quité lo que yo les había dado, no porque ustedes pecaron contra mí. Y acompáñenme al Nuevo Testamento, hermanos, porque pudiéramos decir:
Oh, esa es una exhortación muy fuerte. Pero eso es para el pueblo del antiguo pacto. Bueno, hermanos, acompáñenme a Lucas capítulo 20. Ese es el mismo Dios, hablando por el mismo Espíritu a su pueblo. Y este es Dios en medio de nosotros, hablándole a sus discípulos en el capítulo 20. Dice en el verso 45 al 47, y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar de ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesucristo toma a los escribas como ejemplo de hipócritas y les dice, guárdense de esa levadura. De hecho, el Sermón del Monte les dice el Señor, si su justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino enseñando el mismo principio. La hipocresía no tiene que ver con el pueblo de Dios. Es algo que el Señor reprueba. Las obras externas religiosas no tienen ningún sentido si no nacen de un corazón genuino, regenerado, agradecido por la gracia de Cristo. De hecho, hermanos, este principio por el cual son exhortados el pueblo del exilio, comparándolos con el pueblo antes de ser exiliado, donde el Señor les dice, ustedes hacen obras y traen holocaustos y se complacen en matar animales. Y como después Malaquías lo va a decir, ya no me traigan más sus animales. Miqueas dice, estoy hastiado de sus bestias, ya no quiero más sus sacrificios. Porque ustedes han olvidado la justicia y la misericordia, hermanos, la seguimos viendo en el Nuevo Testamento con mayor claridad. Nuestro Señor Jesucristo instruyó en esto a sus discípulos, en que debían de amar a sus hermanos como Él nos amó, pero deberíamos de amar también a nuestro prójimo. Pablo le dice a los Gálatas que no se olviden de hacer el bien, pero que sobre todo lo hagan a los de la familia de la fe. Pablo le dice a Timoteo que instruya a las iglesias a que los creyentes muestren su piedad teniendo cuidado de los de su propia casa, mostrando misericordia y gracia para con los suyos, los de su casa, porque aquel que no hace esto ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Más adelante Pablo le dice nuevamente a los creyentes que se encarguen los creyentes de sus propias viudas. Cuando da la instrucción de cómo deben de ser cuidadas las viudas, Pablo le dice a Timoteo, dile que si los creyentes tienen viudas, que si hay viudas en la iglesia y estos tienen hijos creyentes, que ellos se encarguen de ellas. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor, no causando carga para la iglesia. Hermanos, lo que el Señor ha mostrado acerca de lo que le complace a Dios sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema en el corazón del hombre? Que el hombre le gusta más la jactancia. Que vean que oro mucho. Que vean que voy todos los días al evangelismo. Que vean que yo leo la Biblia cada mes. Hermanos, todas estas obras son buenas. Pero tú y yo, hermanos, aplicando esta verdad, debemos de empezar a considerar por qué hacemos estas cosas. ¿Cuál es la razón de que nuestros actos religiosos se están llevando a cabo, hermano? Tú y yo, a la luz de este texto, debemos de reflexionar y considerar, ¿hay hipocresía en mi corazón? Estoy tratando de quedar bien contra al hombre antes que a Dios.
Estoy tratando de asistir todos los domingos. Estoy tratando de decir que soy cristiano. Estoy tratando de que vean que tienen mi Biblia. ¿Cuáles son las obras religiosas que tú y yo estamos haciendo porque nuestro corazón no está siendo recto delante del Señor? Y tú y yo debemos de pensar, ¿para quién hacemos esto? ¿Lo hacemos para el Señor o lo hacemos para que los hombres nos vean? Lo hacemos porque verdaderamente nace de un corazón agradecido que ha sido regenerado, que como dijo el Señor Jesucristo, el que mucho ama, mucho se le perdona, o el que mucho se le perdona, mucho ama. Lo hacemos porque verdaderamente entendemos lo que dice Juan, el que me ama guarda mis mandamientos. O lo hacemos tan solo para que los hermanos vean que estoy cumpliendo con cierto estándar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones, hermanos? O el corazón está siendo endurecido, estamos empezando a hacer oídos sordos, estamos empezando a dar la espalda en la exhortación. Nuestro corazón se está volviendo como un diamante, porque ninguna de estas verdades empiezan a causar en nosotros temor. Bueno, hermano, quiero decirte, tú y yo debemos de considerar a los pasados. Esta exhortación de los profetas no es algo que tú y yo no hayamos visto. ¿Cuántas veces hemos visto en esta iglesia o en iglesias hermanas llegar personas completamente llenas de furor? Sí, gloria a Dios, queriendo servir en esto, queriendo servir en lo otro, pero un poco de pecado. Un poco de pecado, un poco de pecado, y muchas obras de justicia, y muchas obras de justicia, y todo el mundo tiene que ver esas obras. Y de repente, ¿dónde están? Entregados a su pecado, practicando las mismas cosas que antes practicaba, porque su corazón no era recto delante del Señor. ¿Cuántas personas que nosotros amamos ahora sabemos que han regresado a su vida pasada y que se cumple el proverbio en ellos? El perro vuelve al vómito. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, matrimonios, cuántos hemos visto que leían teología, tomaban libros, estaban dispuestos a hacer cosas de religión externa, decir, ya leí esto y voy a estudiar esto y voy a hacer esto? Y hermano, ten cuidado, hermano, ten cuidado. Y una exhortación y el Espíritu hablando por medio de su palabra una y otra vez, y endurecen el corazón y tapan sus oídos y dan la espalda al Espíritu hasta que su corazón se vuelve como diamante, pensando que el hombre puede burlarse del Señor y que nuestro Dios no es santo, tomando la gracia como ocasión para el pecado. Quizás nos pudieron engañar a muchos de nosotros. Quizás esta mañana puedes engañar a muchos de nosotros, pero no podemos engañar al Señor, hermano. No podemos engañar al Señor. Nuestros actos de religión externa nunca van a apantallar a Dios. Que tú y yo nunca faltemos el domingo. Es verdad, el Señor mandó guardar el día del Señor. ¿Por qué vienes? ¿Lo haces para el Señor o lo haces para que la gente vea que vienes? ¿Por qué estás aquí atento a la palabra de Dios? ¿Porque la necesitas o para que la gente sepa que lo cumpliste? Porque vamos al evangelismo para que mis hermanos vean que cumplo con cierto estándar religioso. Porque le comparto a la gente en la calle para que mi cónyuge vea que soy muy espiritual y le hablo a la gente. Hermano, por favor, lo que quiero decirte es que este texto que el Señor le está dando a Zacarías en un tiempo en donde el Señor está edificando su iglesia, aplica tanto para el día de hoy. Esta es la religión verdadera, dice Santiago. Tener cuidado de los necesitados. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para mostrar ese amor que Cristo mostró por nosotros abnegado? ¿Estás dispuesto a ver por tu hermano, por sufrir por él, aunque nadie lo sepa, aunque nadie le interese, aunque nadie nunca sepa que tú tuviste cuidado del necesitado? ¿O tu corazón se sigue endureciendo, hermano? ¿O tu corazón sigue diciendo, bueno, pues voy a la iglesia, me paro ahí, canto, leo mi Biblia? Quiero decirte con tristeza
Hay hombres que tuvieron una religión externa mucho más grande que tú y yo y públicamente han apostatado y públicamente se están desenvolviendo como apóstatas. ¿Qué te hace pensar que si continúas en ese camino no vas a ser uno de ellos? ¿Qué te hace pensar que estas palabras que el Señor dijo a su pueblo no aplican a alguno de nosotros que está dejando que el pecado endurezca nuestro corazón? ¿Qué te hace pensar que tu corazón no se va a volver como un diamante? ¿O acaso podremos burlarnos de nuestro Dios? Hermano, quiero decirte esto con mucho dolor. Nuestro corazón debe de temer. El pecado no es un juego, no es algo que se aplaude, no es algo con lo que podamos, como dice el proverbio, tocar y no quemarnos. ¿Qué esperas? ¿Que sea demasiado tarde? Cuando tu corazón sea como diamante y ya no sepas ni cómo regresar porque tu conciencia está tan dura que estas verdades que en algún momento brillaban y que en algún momento causaban temor y que te llevaban a humillarte al Señor, no causen nada. Quiero decirte una lista enorme de personas que conozco que al día de hoy están entregados en sus pecados porque pensaron que no les iba a pasar, porque pensaron que no era para ellos. Y sus pecados ahora son tan vergonzosos o peor que antes de que llegaran a la iglesia. Hermanos, no vivamos dobles vidas. Tú y yo temamos. ¿El cristiano peca? Claro que sí, hermanos. Tú y yo pecamos. Pero esto nunca, nunca, nunca debe de ser una ocasión para el pecado. Tú y yo debemos de afligirnos cuando pecamos. No porque el Señor ahora ya me privó de esto, no porque ahora ya me privó del otro, sino porque mi pecado es contra el Señor, como dijo el rey David, contra ti, solamente he pecado. Hermanos, esta exhortación nunca, nunca va a estar de más para nosotros. Guardemos nuestro corazón de la hipocresía. No podemos engañar al Señor, hermanos. No podemos engañar al Señor. Así que, por favor, consideremos con temor y temblor nuestra salvación. ¿Y cómo estamos luchando contra el pecado, hermanos? Hermanos, Zacarías acababa de hablar unos textos atrás de esto. Unos meses atrás el pueblo había escuchado esto. Unos momentos el pueblo había salido de un exilio. Sus ojos están viendo la destrucción. Ve cuán terrible es el corazón del hombre. Y ahora viene con toda esta hipocresía para decirle, dejamos de humillarnos. Y el Señor les dice, pueblo, no han entendido nada. Hermanos, la paciencia de nuestro Dios es enorme, pero la dureza del corazón del hombre es terrible. Y tú y yo tenemos que considerar constantemente eso. Tú y yo, hermano, tú y yo. Así que no dejemos de animarnos y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pero también esta mañana habrá personas aquí que quizás esto los confronte y digan, pues quizás yo no soy cristiano, porque esas cosas que tú dices jamás me han preocupado. Para mí la gracia lo es todo y no me importa para nada el pecado. Yo he estado en la iglesia y pues yo sé que todos pecamos y realmente no me preocupa para nada eso, porque Cristo ya pagó por mi pecado, así que puedo seguir pecando porque el Señor sabe que soy débil. Quiero decirte algo, guarda tu corazón de esas conclusiones. El Señor Jesucristo dijo que en aquel tiempo, en el mismo sermón del monte, vendrán hombres y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos hechos poderosos. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, porque nunca los conocí. Ellos conocían el nombre del Señor. Ellos conocían la gracia que hay en Cristo.
Ellos conocían incluso que el Señor es poderoso para hacer todas estas cosas. Y el Señor les dice, sus obras demuestran que yo nunca los conocí. Son hacedores de maldad, apártense de mí. Si tú eres uno que esta tarde puedes considerar eso, quiero decirte algo, teme, teme. Apártate del mal, apártate del pecado y ve a los pies de Cristo. En Él hay perdón, hay misericordia. Si tú eres uno que nunca te ha brillado el Evangelio, quiero suplicarte esta mañana, considera a Dios como santo y a Cristo como el único medio en el cual tú y yo podemos acercarnos en Él. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios y nadie que no sea por medio de Jesucristo reciba el perdón, misericordia y por medio de su Santo Espíritu un corazón nuevo para obedecer, para guardar sus mandamientos, para hacer justicia, misericordia como Él le agrada. Nadie que haya vivido esto puede entrar en el reino de Dios. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Amigo, si tú hasta el día de hoy no conoces al Señor, has escuchado de Dios, has escuchado que es santo, has escuchado de sus juicios sobre el pecado, por favor teme, pero al mismo tiempo mira a Cristo glorioso, como lo veíamos en las meditaciones. Este Cristo glorioso que a su voz la tierra tiembla. Este Cristo glorioso que quita vida y da vida. Este Cristo glorioso que si tú hoy pones tu fe en Él, en un instante puedes pasar de muerte a vida. Este Cristo glorioso no es una religión falsa que te lleva a un seguimiento de obras externas. Es un Dios glorioso que si hoy en tu corazón tú puedes creer que resucitó de entre los muertos, Él promete darte vida eterna, un corazón nuevo. Una vida nueva para obedecer, no para vivir en hipocresía, no para tratar de ajustar tu vida al ojo de hombres, no para guardar a estándares externos humanos, sino para tener un corazón que le adore verdaderamente. Por favor, cree en este Jesús, cree en este Dios, porque tus pecados te alejan de Él. Y a menos que tú pongas tu fe en Él, estás destinado a ir al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y abandona tu pecado. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.